cual me parece muy sano. Entonces les doy la bienvenida a todos los asistentes a esta nuestra tercera versión de chats en valija de apócrifos, conversaciones y presentaciones vía Zoom, lunes en la noche. Y el día de hoy con nuestro queridísimo Danny Ball voy a hacer de cuenta que nadie conoce a Danny. De repente alguien se encontró con este hoy y no conocen a Danny. Hola, Ida. Yo no lo conozco. Usted no conoce a Danny, entonces para Ida en exclusiva voy a presentar a Danny Ball. Bueno, Danny gracias. Es un gringo querido por todos, de Detroit, de North Dakota, de Nueva York. Llegó a Colombia en el año 74. Yo personalmente lo conocí unos pocos años después como profesor de inglés en casa de unos compañeros de colegio. Y a los pocos meses, oh sorpresa, se presentó como nuevo profesor de inglés en el Colegio Colombo Hebreo, donde hizo historia y se convirtió en una parte integral de la identidad del colegio y de la comunidad judía colombiana. Hoy Danny nos va a hablar de alguien que vine a conocer precisamente porque en el año 87 Danny fue el profesor, el maestro, el madrij que acompañó al grupo de quinto bachillerato, en esa época se llamaba quinto de bachillerato, a 4 meses en Israel. En ese grupo estaba mi hermana Mónica. Y fueron a Yemin Ord, al lado de Haifa, sobre las faldas del Carmel. Y ahí me vine a enterar de quién era la persona de quien vamos a oír hoy. Pero ahí no que para la historia de Danny. Danny tiene una comunidad hermosa, Monte Sion, en Yerbabuena. Es una comunidad cristiana, prosionista, prosemita, muy amiga de todos nosotros, siempre presente en las buenas y en las malas, como solamente los buenos amigos lo saben hacer. Danny además tiene un noticiero radial, Amigos por Israel, ¿correcto, Danny? El noticiero se llama el noticiero de Daniel. El noticiero de Daniel, perdón, correcto. Eso. Y Danny tuvo antes de eso una librería que se llamaba Danny's Books y ahora tiene una fundación que es el Danny Ball Foundation para ayudar a familias y niños necesitados. Y bueno, es un gran honor tener a Danny hoy debutando porque ya de una vez se suscribió como expositor con 5 temas diferentes. Entonces habrá tela para cortar. Pero bueno, no me están escuchando a mí hoy. Danny Ball, la arena es toda suya. Ida, se lo recomiendo inmensamente. Qué gran persona para conocer. Muchísimas gracias por la presentación. Danny, it's all yours. Great. Let's see. Te permito interrumpir antes de que comience. Hoy en día, porque yo soy víctima positiva de haberlo tenido
como parte de mi vida en el colegio y en Yemen Norte y en Haifa y en todo esto, hoy en día es un ícono que representa la vida, y realmente lo digo porque lo merece que lo haga público. Así que Dani, all yours, como dijo Jackie. Muchas gracias, Saki. Muchas gracias, Jack. Ha sido realmente una bendición muy grande poder trabajar con todos ustedes tantos años. Y voy a abrir a ver si ahora me dejan compartir un PowerPoint acerca de, entonces Jack, te voy a dejar de entrar a la gente y también silenciar micrófonos, y voy a enfocarme en el PowerPoint. Bueno, Lord Charles Wingate, Hayadid. Puede abrir la pantalla, Dani. Ok. 1 minute. Abajo, en el icono de presentación. Abajo. O presionando la tecla F5 también. Con la tecla F5 también. Ok. F5 con FN función. Eso, wow. Eso, éxitos. Ahora sí. Súper. Maravilloso. Ahora solamente me toca mirar cómo voy atrás. Para no ir adelante. Aquí. Muy bien. Voy aprendiendo. Excelente. Gracias. Bueno, Lord Charles Wingate. Hayadid. Para los que saben algo de hebreo, Hayadid quiere decir el amigo. Y es conocido como el padre del ejército moderno de Israel. Y estrenando aquí con nuestro amigo Jackie. Bueno, y a ver, ok. Hayadid, el amigo. No siempre es fácil ser un amigo de Sion. ¿Ustedes pueden escuchar cuando suena mi WhatsApp? ¿O no? ¿El WhatsApp? No. Sí, si no escuchan, no hay problema. Listo. Bueno, no siempre es fácil ser un amigo de Sion. Puede haber rechazo por ambos lados. A veces uno arriesga su vida. Requiere una convicción de corazón para ser un amigo de Sion. Y no solo en las buenas, sí, especialmente en las malas. Bueno, entonces ya dieron, Saki, ya casi vamos a verte a ti, Henry y Mónica. Bueno, había una vez un gringo de North Dakota con apellido alemán. Estaba enseñando inglés en un colegio hebreo en Bogotá, en Colombia. Qué raro. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, cosas pasan en la vida. Empecé a trabajar en el Colegio Colombo Hebreo en enero del año 80. Y por fin, yo siempre había tenido el sueño de viajar a Israel. Traté de hacerlo varias veces, no me funcionó, hasta que el Colegio Colombo Hebreo me preguntaron, ¿te gustaría ir a Israel? Bueno, voy a pensarlo. Sí, ya lo pensé. Pero me mandaron solo, porque los primeros 2 años del programa, el primer año del programa fue con Don Jackie y sus compañeros, y fueron tan juiciosos en Givat Washington, en Israel, que el Madrid renunció. Y entonces el que reemplazó a Madrid fue Jackie Sada, y fue tan bueno, que lo trajeron a Bogotá para manejar estos chicos del Colegio Colombo Hebreo en Bogotá, y tuvo mucho éxito. Bueno, siempre mandaban 2 profesores, hombre y mujer, porque era grupo mixto.
Y imagínense la gran revolución en el colegio. Antes de nuestro viaje despidieron la mitad de los profesores y despidieron a la profesora que iba a viajar conmigo. Y Jaime Lecter de la junta me dijo, tú puedes solo. Tranquilo, estamos seguros que tú puedes solo con estos 33 alumnos de 16 años, grupo mixto, durante 4 meses. Y sobreviví, gracias a Dios. Dios es grande. Yo sé que tenía muchas personas orando por mí. Ups, ya casi. Entonces, llegamos a un colegio religioso, como dijo Jackie, en el Carmel, al sur de Haifa. Un colegio religioso para juventud en riesgo, Yamin Ord Youth Village. Cuando llegamos expliqué al director, Jaime Perry, no soy judío, pero tengo un corazón judío. Por lo tanto, no tengo problema usar la kippah aquí en el colegio. Y el director me dijo, ya casi, has llegado al sitio indicado. Y después me empezó a explicar. Bueno, aquí está la foto oficial. Yo tomé muchas fotos no oficiales. Por ejemplo, para mostrar que sí estaban estudiando, me tocó sacar una foto en un examen de matemáticas o física porque por lo menos estaban sentados. Y ahí parecía que estaban estudiando, aunque se ve a Luis Shapiro mirando sobre el hombro de una persona, seguramente copiando algo. Bueno, pero fuera de eso, esa foto salió bien. En esta foto, aquí a la izquierda ven a Luis Shapiro. Ahí todos eran un poquito más jóvenes que hoy en día, un poquito más cabello. Por ejemplo, Miyazaki aquí a la derecha, cuando sí tenía pelo. Y eso es una maravilla. Claro que lo calvo indica algo de sabiduría y experiencia y madurez. Aquí, ¿dónde está Mónica? ¿Quién está con nosotros aquí? Aquí con su cabello maravilloso allí a la izquierda. Y seguramente pueden reconocer algunas personas más. Fue un grupo maravillosamente juicioso. Me cuidaron. Claro que no voy a contar cuando me despertaron a la 1 de la mañana para darme chocolate y mientras yo recibía el chocolate entraban por debajo y sacaron todas las galletas y las naranjas de mi cuarto como yo era profesor. Pero no vamos a hablar de eso. Eso sería otro día. Bueno, entonces, la página web del Yamin Ord Youth Village dice así. Historically, Yamin Ord Youth Village was founded in 1953 by the British Friends of Youth Aliyah. The village was named for a British Major General, Lord Charles Wingate, an ardent supporter of the Zionist cause and influential force in the formation of the Israel Defense Forces, IDF. Yamin Ord literally means in the memory of Ord. Por lo tanto, bueno, otro día de pronto me toca invitar a Jaime Perry, quien ya tiene sus años, pero él me contaba la historia. ¿Quién era Ord Wingate? En breve, a veces todos vamos la primera vez a Wikipedia solamente para ver, para ubicarnos, y aquí un resumen muy breve dice: de una familia cristiana muy religiosa, Wingate se convirtió en un defensor del sionismo, ya que creía que su deber religioso era ayudar a la comunidad judía en Palestina a formar un Estado judío. A propósito, él quería formar un ejército judío, pero Londres no lo permitió. Vamos a ver lo que le permitió.
Asignado al mandato británico de Palestina en el año 36, se dedicó a entrenar a los miembros de la Haganah, la organización paramilitar judía, que más adelante se convertirían en las Fuerzas de Defensa de Israel con el establecimiento en el año 1948 del Estado de Israel. Bueno, antes de hablar de Wingate, primero yo creo que es importante analizar el contexto histórico. Al comienzo del siglo XX, las primeras olas de judíos de Rusia y otros lugares estaban regresando a la tierra de Israel, a Palestina. Herzl ya había escrito su libro, El Estado Judío, había fundado el Congreso Sionista en Suiza, pero quienes estaban gobernando a Palestina, a ese sector en ese momento, a los turcos, el Imperio Otomano, y ellos no querían vender terrenos a los judíos. Herzl quedó desilusionado y pensó en la posibilidad de Uganda. Pero no lo tengo aquí, pero había un pastor en los Unidos, no sé si presbiteriano, quien estaba en contacto con Herzl y estaba tan frustrado con la idea de Uganda, lo que hizo en su Biblia, subrayó todas las profecías que hablaban de la tierra de Israel y le mandó esa Biblia a Herzl y Herzl lo mantenía sobre su escritorio. Bueno, pero resulta el mundo no sabían, perdóname mi gramática española, que una guerra mundial daría paso a una solución. La Primera Guerra Mundial, la guerra para terminar todas las guerras, la Primera Guerra prometió gloria, pero trajo miseria, muerte y mucha muerte, como las guerras tienden a hacer. Sin embargo, algo curioso salió de la Primera Guerra Mundial. Se pasó la tierra de Palestina de las manos de musulmanes otomanos, quienes se oponían a la llegada de los judíos, a las manos de cristianos británicos, quienes durante el siglo XIX, no estoy hablando del siglo XX, pero el siglo XIX habían tenido una cultura y gobierno que favorecía el retorno de los judíos a su tierra ancestral. En parte, esto se reflejaba en la Declaración de Balfour en 1917. Solamente voy a darles una idea aquí. ¿Cómo era la cultura inglesa cristiana sionista en el siglo XIX? En partes de Europa, en Inglaterra, por ejemplo, y perdóname que tengo esto en inglés, pero como Paul Heller dijo que iba a entrar y me preguntó si iba a estar en inglés y dijimos que Spanglish. Así que aquí está la parte en inglés. Y como todos ustedes son expertos en inglés, los que se graduaron del Colombo Hebreo, Lord Shaftesbury, a committed Christian and a loyal Englishman, argued for a Jewish return because of what he saw as the political and economical advantages to England, and because he believed it was God's will. Shaftesbury was able to persuade Foreign Minister Palmerston to send a British consul to Jerusalem in 1838. In 1839, he published an article in the Times, London Times, under the title, The State and the Rebirth of the Jews. We're talking 1839, estamos hablando 50 años antes de Herzl, y esto sí es muy significativo porque eso era parte de la cultura cristiana en Inglaterra. In it, he urged the Jews to return to Palestine in order, according to him, to seize the lands of Galilee and Judea. Él creía que debían tomar por la fuerza la Galilea y Judea. En julio de 1853, Shaftesbury wrote to Prime Minister Aberdeen that a greater Syria
was a country without a nation, in need of a nation without a country. Is there such a thing? To be sure, he wrote, there is the ancient and rightful lords of the soil, the Jews. Entonces, ya estaban hablando estos temas en las iglesias, en la cultura, en la sociedad de Inglaterra durante el siglo XIX. Bueno, pero tristemente, muy tristemente, Inglaterra se volvió atrás. No cumplió su promesa, no siguió adelante. El favor inglés hacia el retorno judío a Palestina no duró mucho en el siglo XX, un siglo de mucha importancia. Después de la declaración de Balfour, el mandato británico fue confrontado con violencia árabe. En el año 29, de pronto algunos de ustedes saben, hubo disturbios árabes, masacres de judíos en Jerusalén por la cuestión del cótel, del muro de Lamentaciones occidental. Y luego en Hebrón, un masacre. Y Londres trataba de apaciguar los árabes, por favor, que no hagan eso, no se comporten así. Y ignorando sus promesas a los judíos, terminando con el White Paper del año 39, que fue terrible, limitando inmigración judía a Palestina, causando la muerte de muchos en el holocausto nazi. Bueno, aquí solamente hay un pensamiento mío. En el colegio hebreo me gustaba trabajar temas de filosofía con libros que leíamos, cuestiones de ética. Entonces metí esto, como me dan permiso a hacerlo. Todos nacemos, en el momento correcto, obviamente, aunque no todos nacemos en el momento más fácil. Algunas personas sí tienen que vivir cosas más difíciles. Y yo sé que en el mundo hebreo, en la comunidad judía, siempre nos decimos y escuchamos que nos veamos en fiestas, en cosas, en tiempos buenos. Amén. Que así sea. Pero la realidad de la historia es que también no queremos que vengan los tiempos malos, pero que vienen, siempre vienen. Y eso me recordó de nuestros amigos Gandalf y Frodo. Que Frodo dijo, I wish it did not have happened in my time. So do I, said Gandalf. And so do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us. Solamente tenemos que decidir qué hacer con el tiempo que nos es dado. Y maravillosa inspiración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué iba a hacer Wingate? Bueno, nace Ord Wingate en Naini, tal, no conozco. India británica, en el año 1903. Su padre era un oficial británico, su madre provenía de una familia misionera. Parece misioneros a la India. Ambos padres eran miembros de los hermanos de Plymouth Brethren, un movimiento de origen en Irlanda e Inglaterra en los años 1820-30. Y aquí una breve explicación para los que están interesados. Eso era un movimiento realmente un poquito rebelde, no conformista. Estaban como en contra de la iglesia anglicana porque decidieron que la iglesia anglicana era demasiado como la iglesia católica, demasiado formal, y ellos enfatizaron sola escritura. La creencia que la Biblia es la autoridad suprema para doctrina, para práctica, para la vida y como fuente de autoridad. Rechazaron la autoridad, obviamente, del Papa, pero también del obispo de la Iglesia Anglicana. Y ellos no ven a ellos
como una otra denominación protestante, sino como free-minded, iglesias libres. Pero lo importante aquí es que hacían propagación de una teología que abogaba por la restauración del pueblo judío a su tierra. Y Wingate creció en esa familia, en esas enseñanzas, y llegó a compartir fuertemente estas creencias. Bueno, muchos dicen que Wingate era un excéntrico, raro. Vamos a ver, ustedes opinen. En el año 21 fue aceptado en la Real Academia Militar de Woolwich. Seguramente con el Witch está en Inglaterra, licenciándose como oficial de artillería en el año 23. Era de relativa baja estatura, no como Saki, pero porque Saki es muy social, entonces eso no le afecta para nada, pero Wingate no era nada social y no comulgaba con el resto de sus pares y eso le trajo problemas con sus superiores. Durante su entrenamiento se reveló como un personaje excéntrico, muy religioso, pues para algunas personas eso es excéntrico, y marcadamente sionista, que no es tan común para todo el mundo. Gustaba de los métodos no convencionales en el militar, afín a opciones duras y radicales, muy dado a probarse a sí mismo. Y su preparación, él empezó a estudiar árabe, hebreo. En el año 28 le dieron una misión a Sudán, donde fue asignado a patrullar la frontera de Abisinia contra los traficantes de esclavos y los cazadores furtivos de marfil. Y él introdujo un sistema de emboscadas en el lugar de las patrullas regulares. Y en el año 35 se casó con Lorna Moncrieff Patterson. Vamos a comentar de ello un poquito al final. Bueno, en el año 36 mandaron a Wingate a Palestina como capitán de inteligencia militar. Los palestinos, liderados por el gran mufti al-Husseini, gracias a los británicos, habían comenzado una campaña de disturbios y los ataques en contra de los funcionarios del mandato británico y las comunidades judías. Y este hecho fue conocido más tarde como la Rebelión Árabe de Palestina. Bueno, y como pueden ver aquí, cómo estaba creo que la bandera en esa época del mandato británico de Palestine, el mandato británico era de 1927 a 1948. Bueno, obviamente hubo sospechas por todos lados. Wingate se hizo amigo de los dirigentes sionistas como Chaim Weizmann, Moshe Sharet, y aprendió hebreo. Maravilloso. Pero como él era de la inteligencia británica, cuando él dijo a los judíos que quería ayudarlos, ellos desconfiaron de su ofrecimiento. Como, oh, momentico, este señor es de la inteligencia, él está tratando de entrar aquí para conocer nuestros secretos. Casi todos los oficiales británicos, además, en la Palestina del mandato en esos días no simpatizaban con los judíos. Era un ambiente bastante complicado en todo sentido. Bueno, pero Wingate no se rendía fácil. Entonces él presentó su plan.
Él puso en marcha un plan para crear pequeñas unidades móviles de voluntarios de élite. Un informe que él presentó en junio del año 38, titulado El secreto de apreciación de las posibilidades de la noche por las Fuerzas Armadas de los movimientos de la Corona, con objeto de poner fin al terrorismo en el norte de Palestina. Y dijo, solo hay una... Ok. Estoy aprendiendo a manejar esto, a ver, para que yo pueda ver lo que estoy leyendo. Ok. Solo hay una manera de lidiar con la situación para persuadir a las bandas que en sus incursiones depredadoras existen todas las posibilidades de que su funcionamiento como banda, el gobierno está decidido a destruir a estas bandas. Las unidades llevarían la ofensiva al enemigo, y esto es uno de los importantes puntos de Wingate. Iba a llevar la ofensiva al enemigo, no solamente defenderse en sus asentamientos, quitándole la iniciativa y lo mantendrá fuera de balance y producir en sus mentes la creencia de que las fuerzas del gobierno se moverán en la noche y va a sorprender, ya sea en los pueblos o a través del campo. Él era una persona que quería trabajar juntamente tanto con los judíos como con los británicos, porque él era del ejército británico. Y resultó que sí era una mezcla. Y la operación nocturna le daría las ventajas de shock y sorpresa. Su fuerza se basaría en las comunidades judías y no en bases británicas. La policía judía y la Haganá tenían buenos contactos de inteligencia y conocían el terreno. Entonces ya él estaba reconociendo lo positivo. Y los británicos tenían el entrenamiento formal, el equipo y el apoyo oficial. Y fue reconocido como un líder por Yitzhak Sadeh, quien estaba a cargo de la Haganá en ese momento. Él diría más tarde, durante algún tiempo hemos hecho las mismas cosas que Wingate, pero en una escala más pequeña y con menos habilidad. Hemos seguido caminos paralelos hasta que llegó a nosotros y en él encontramos nuestro líder. Por ejemplo, solamente una cosa que recuerdo, claro que más tarde vamos a ver cómo entrarían de noche a los pueblos árabes. Él les enseñó, entrar a pie de noche sin hacer ningún ruido. Tocaba saber cómo caminar para no hacer ningún ruido, para que no hubiera sospechas. Pero otra vez, escepticismo. Al principio, este plan de Wingate fue ignorado inicialmente. Los británicos no querían contarlo con la cooperación de los judíos. ¿Qué tal? Y las mentes convencionales temían a los métodos no convencionales. Eran muy square, muy cuadrados, muy rígidos los británicos en su manera de pensar. Sin embargo, fue aprobado por Archibald Wavell, quien fue comandante de las fuerzas británicas en Palestina. Y Wingate ganó el apoyo de la agencia judía y la Haganá, pero la mayoría de los líderes sionistas se mostraron escépticos al principio de que algún militar británico les iba a ayudar. Ojo, cuidado, podría ser peligroso. Pero bueno, se llamaba en inglés Special Night Squads. En junio del año 38, los británicos con su nuevo comandante, Henning, le dieron permiso a Wingate para crear los escuadrones especiales nocturnos, Special Night Squads,
Wingate hizo su base principal en Ein Harod. Y de pronto no hemos comentado todavía, pero Wingate siempre caminaba por todos lados con la Biblia en una mano. Tenía, no sé si en un bolsillo o en la mano, y la pistola en la otra. Y él recordó a estos judíos de los asentamientos, muchos que habían llegado de Rusia, muchos que no conocían su historia judía y mucho menos de la Biblia, venían de una mentalidad socialista en Rusia, llegando y hasta comunista. Entonces él les explicaba, mire, aquí es donde el juez Gedeón había elegido a sus soldados para una batalla famosa. Y Gedeón era un favorito, porque era un héroe bíblico que destruyó una gran fuerza enemiga con solamente 3 hombres, porque Dios le dijo, no. Estos 32,000 hombres que tú tienes son demasiados. Algunos tienen temor, otros recién casados, mándalos a la casa. Y al final escogió a 300 y ganaron la batalla con eso. Eso viene de Shoftim en el Tanaj, el libro de Jueces. Le gustaba contarles estas historias. Bueno, la estrategia entonces era la emboscada y lucha nocturna. Y establecieron otras bases, mayormente en el norte, en la frontera libanesa. En el año 38, Wingate comenzó lo que llamaba The Great Course, el gran curso, en Ein Harod para ampliar the Night Squads, para enseñar a los reclutas de la Haganah técnicas de emboscada y lucha nocturna. Iban a pie sin hacer ruido. En virtud de mando de Wingate, los escuadrones de la noche emboscaron saboteadores árabes. La agencia judía apoyaba a los Night Squads y pagaba sus salarios. Qué bien. También pagaba sobornos a colaboradores árabes de información de inteligencia. Pero bueno, no sabemos nada de eso. Pero obviamente, ustedes sabrán cuál fue el interés británico real. Petróleo. Es que esto era para proteger del Irak pipeline, trayendo petróleo de Irak a, bueno, en ese entonces creo que Tel Aviv, pero no estoy seguro, a Haifa, perdón. Y eso fue su interés real. Cuando tiene que ver con petróleo, las naciones están dispuestas a hacer muchas cosas. Bueno, los Special Night Squads también allanaron pueblos fronterizos utilizados como bases por el Mufti. Las operaciones de Wingate tuvieron mucho éxito en la lucha contra la guerrilla y las incursiones terroristas. Uno pensaría que la gente estaría contenta. Tranquilo. Try to help somebody and they will never forgive you. Muchas veces tratamos de ayudar y no nos perdonan, pero bueno. Aquí Wingate fue criticado de sus duros métodos utilizados contra el enemigo. Decían que la crueldad y la humillación provocaron comentarios negativos de algunas de las personas de la Haganah y Moshe Sharet, aunque un amigo y admirador de Wingate. Pero en la guerra, los métodos de Wingate no eran peores que las tácticas empleadas por otros oficiales de las fuerzas británicas en Palestina para sofocar la revuelta. Y estábamos en un tiempo cuando las bandas árabes que luchaban estaban matando a civiles sin piedad. Entonces, ¿qué vas a hacer? El principio primordial para Wingate fue tomar la guerra al enemigo. Wingate forma tanto la tradición de lucha de la Haganah en las fuerzas de defensa de Israel. Puede ser considerado como el fundador
de la Haganah como ejército, aunque Londres no quería eso. Tomando la guerra al enemigo, y muchas de sus ideas se convirtieron en parte de la Haganah y la doctrina militar de las fuerzas de defensa de Israel. Y él entrenaba a personas como Moshe Dayan y otros que avanzaron a servir en el servicio en la brigada judía y llegaron a ser líderes de la Haganah y las fuerzas de defensa de Israel. Wingate inculcó la tradición de la guerra de comandos, la lucha en la noche y las operaciones encubiertas de la Haganah. Entonces, fue un excéntrico con una Biblia. Bueno, depende del punto de vista. Él siempre mantenía una Biblia con él en todo momento y contaba donde los héroes de antaño como Josué, Gedeón, Saúl, David lucharon. Parecía centrado en la defensa de los judíos con una intensidad mayor que la de los mismos sionistas. Wow. De pronto es alguien en secreto disfrazado. Vamos a ver. Bueno, Wingate fue llamado un excéntrico que a veces llevaba un reloj de alarma en la muñeca. Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestras cositas. No les voy a contar las mías. Él era obsesionado por el consumo de cebolla cruda. ¿Qué tal eso? Eso suena como algo de hoy en día. Y también de ajo, porque creía en sus virtudes para la salud. Bueno, me consta. Hoy en día mucha gente hace eso. Wingate practicaba una disciplina estricta. He was considered un comandante exigente, místico que sabía ganarse la admiración incondicional de quienes le rodeaban. Tenía facilidad para ganarse el favor de los políticos y usaba esas relaciones para eludir las órdenes de sus superiores británicos. ¿Qué tal? De pronto sus hábitos eran excéntricos, pero tenía una afinidad por los judíos no compartida por muchos otros oficiales británicos que eran encubiertamente antisemitas, por lo cual le despreciaban a Wingate. Qué lindos. Entonces sus superiores ingleses decían, es rebelde, despreciativo, arrogante, susceptible, paranoide, rudo, imprudente. Bueno, suena como los enanos en el Hobbit, que eran todo eso, que se burlaban de los convencionalismos, personalmente desalineado, gustaba usar barba, de ideas izquierdistas, no sé cuáles ideas izquierdistas serían, pero bueno, eso decían. Y su extraña obsesión con el sionismo y los judíos, qué extraña persona. Y él decía que los soldados judíos eran mejores que los soldados británicos. Decía que el imperio británico debía aliarse militarmente con los judíos. Y aunque no tenían un ejército en el momento, eran mejores soldados los judíos. Dijo que la Palestina del mandato podría tener 1 millón de judíos en 7 años. O sea, en el año 45. No alcanzó, pero no alcanzó gracias a Gran Bretaña, quien cerró las puertas y no dejó a los judíos entrar. Imagínense, para darle gracias por esta gran labor que hizo, en Londres se organizó una reunión privada con el ministro de Colonias para aceptar las conclusiones de la Comisión Woodhead en el 38, que había abandonado las propuestas anteriores a favor de una partición de Palestina en los 2 estados, un estado árabe, otro judío. Y cuando la noticia de la reunión se llegó a los círculos militares, trataron de deshacerse de Wingate. Ya, no lo conocemos, él es allá. Su comandante en Palestina lo destituyó del mando después de solamente 3 años.
Y en mayo de 1939 fue trasladado de vuelta a Gran Bretaña. Y no solamente eso, Gran Bretaña le daba cosita que él era tan pro judío, pro Sion, que sellaron su pasaporte con una entrada que le prohibía regresar a Palestina. Ay, Dios. ¿Qué vamos a hacer con estos gobiernos? Y no solamente eso, fue acusado de ser judío. Qué cosa tan terrible. Wingate fue acusado de ser judío y se convirtió en el blanco de insinuaciones antisemitas en los círculos militares británicos. Entonces, él creyó que era necesario hacer esta declaración oficial. Ni yo, ni mi mujer, ni ningún miembro de nuestras familias tenemos una gota de sangre judía en nuestras venas. Pero, añadió, yo no me avergüenzo de decir que soy un admirador y devoto real de los judíos. Si hubiera más funcionarios militares con quienes compartir mis puntos de vista, la rebelión habría tenido conclusión rápida hace unos años. Y tal cual, los británicos made life difficult for themselves. Bueno, otra vez me toca mover unas fotos aquí. A ver. Dijo Moshe Dayan, he taught us everything we know. En mayo del año 39, cuando Wingate fue transferido a Gran Bretaña, él llegó a ser héroe del Yishuv, la comunidad judía, y fue amado por los líderes como Zvi Brenner, Moshe Dayan, quienes habían pasado por entrenamiento bajo Wingate y dijeron, él nos enseñó todo lo que sabemos. Bueno, la verdad fue muy triste que Inglaterra lo sacó de Palestina. Lo mandaron ya con la Segunda Guerra Mundial, lo mandaron a Burma. Todo lo que Wingate hacía, lo hacía con gozo, lo hacía porque eso era su salsa. Él sabía hacer estas estrategias militares y organizó 3,000 Chindits de Birmania en el año 43. Y ellos realizaron numerosos actos de resistencia y sabotaje contra vías ferias en poder de los japoneses. Muy efectivo, Wingate. Pero durante uno de esos viajes, el 24 de marzo del año 44, la avioneta que le transportaba se estrelló contra una colina cerca de Imphal, India, pereciendo Charles Lord Wingate junto con otras 8 personas, oficiales norteamericanos y miembros de la tripulación. Y acabo de leer que el piloto dijo a Wingate, no podemos llevar tanta gente, es demasiado peso. Pero Wingate insistió que llevara 2 reporteros y tristemente eso fue la causa de que se estrelló. Entonces Wingate no vivió para ver la culminación de sus esfuerzos, el establecimiento del Estado de Israel. La viuda siguió con el tema. Muy interesante. Lorna Wingate, she wasn't any, how do we say, silent mouse, una persona callada. Ella fue también del mismo carácter que su esposo, muy fiel a su lado en todas las locuras que él hacía. Perdió su esposo en el año 44, pero después de la declaración de independencia de Israel en el 48, decidió dejar Aberdeen, Scotland, y viajar a Israel para ayudar en la causa. Dijo, es más difícil para una amiga de Israel y una amiga de la verdad quedarse sentada en Escocia que estar aquí en la frente de acción, en the front. Wow,
Pero bueno, eso es otra historia. Solamente quería comentar eso. Ella más tarde ayudó a fundar el colegio Yamin Ord Youth Village. Ella organizó las donaciones para establecer este colegio de que hablamos al principio y volvemos full circle. Bueno, que su memoria sea una bendición. David Ben-Gurion dijo de Charles Wingate, if he had not died in Burma fighting the Japanese, he would surely have become the first chief of staff of the IDF. The Haderach Study Center. Eso sí es bastante, that's saying a lot. Y el personaje, P.P. Malcolm de la novela Éxodo del León Uris, que todos ustedes conocen, está claramente basado en Wingate. Aparece como un inglés excéntrico, bueno, captaron esa parte, que se convierte al sionismo tras su contacto con Palestina y el conflicto árabe-judío, organiza una unidad de asalto y se muestra muy eficaz para suprimir la gran revuelta árabe de los años 36 a 39. Al fin, en fin, para concluir, Wingate era un cristiano sionista y cuando Chaim Perry en Yamin Ord me dijo eso, yo capté, ahora entiendo que soy yo. Soy un cristiano sionista. Wingate era un amigo de Sion. Y cuando ustedes vuelvan a Jerusalén, de pronto no vamos este año, pero el año entrante, recomiendo en Jerusalén el museo Friends of Zion Museum, quien habla de todos estos amigos de Sion, espectacular, que habla de todos estos personajes que no eran judíos, pero sí eran amigos de Zion. Y uno de ellos era Ord Charles Wingate, Major General, porque era Colonel General y los británicos lo bajaron de rango. No le importaba. Quien entrenaba, ahí a los guerrilla fighters, Jewish guerrilla fighters in the pre-state of Israel. So, by the way, what will you do with the time that is given to you? Impresionante los días en que estamos viviendo con Israel, con Jerusalén, con todos estos temas. Entonces, muchas gracias, Jackie, por la valija de apócrifos. Esto ha sido realmente muy interesante y una gran bendición que sigas así con todos estos temas. Muchas gracias, Dani. Maravilloso tema. Siempre es bienvenido para nosotros saber que tenemos amigos. Nosotros como pueblo que nos hemos criado con ese poquito de complejo, es siempre reconfortante saber que tenemos con quienes confiar. Hoy también en esta charla está, por ejemplo, el pastor Raúl Rubio, otro gran aliado de todos nosotros y una bendición para el pueblo judío, para el pueblo de Israel y para el Estado de Israel. Alguna vez estaba yo viajando por Rusia, bien lejos, viendo culturas, tradiciones, tribus, y con las personas que íbamos, estábamos comentando sobre lo sesgado y subjetivo que son las religiones. Y uno de ellos comentaba, bueno, es que en últimas no hay ningún grupo en este mundo que le diga a otro que usted tiene la razón, ¿no? Cada uno tiende a ser muy celoso de su verdad, de su pueblo, de su geocentrismo. Pero resulta que ese no es el caso. Eso no aplica para una muy particular relación muy atípica que hay en el mundo, que es la que tenemos
con las iglesias evangélicas sionistas, con las comunidades mesiánicas sionistas. Y eso es excepcional, es una gran bendición, y Dani es ese ejemplo de ese vínculo tan hermoso que tenemos entre esos grupos. Un placer. Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos han sido, por esa herencia evangélica, países singulares. Me atrevo a decir que particularmente Estados Unidos, pero Inglaterra en su medida también lo ha sido y ha aportado personalidades formidables como Churchill, ¿no? Que ha sido fundamental en la historia del pueblo judío y el pueblo de Israel. Estados Unidos en su manera de ser tan particular, ¿no? Estados Unidos e Israel considero yo que son las únicas dos naciones o países con una misión y visión, como las corporaciones, una razón de ser desde su fundación. Los ingleses también jugaron ambos bandos, ¿no? También hay historias en el 48, 49 hasta el 50 que dicen que los ingleses también asesoraban al ejército jordano, pero eso es historia para otras charlas. En esta sí hay que celebrar la memoria de grandes personalidades como Ord Wingate. Y bueno, ya pasando a la sección de chismes, hoy tuvimos casi 60 personas. Muchísimas gracias especialmente a quienes nos acompañan desde unos usos horarios rarísimos y sofisticados. Hay gente en Israel escuchándonos ahora en vivo, hay gente en Suiza escuchándonos en vivo, y valga la pena decir, muy bien presentados, no los veo empijamados precisamente. Entonces es un gran honor tener audiencia en horario extendido. De Chile, Panamá, Guatemala, Cartagena, Barranquilla. ¿De dónde más? Pues es muy placentero ver que acá seguimos compartiendo. Dani, bienvenido a repetir por acá. Su aporte es bien importante. Gracias. Con gusto. Y tiene historias como la de Corrie ten Boom, de los libros que afortunadamente nos hizo leer en bachillerato, y más historias. Livio Rosenberg con Sandra Lelenthal de Barranquilla también ya propusieron hacer una charla, no sé si lo logren hacer el próximo lunes, sobre temas de la razón y el sentimiento. Ya lo sabré presentar mejor. Entonces estén pendientes durante la semana para los anuncios de próximas charlas. Y bueno, nuevamente, mil gracias. Cumplimos la hora. Y bueno, ahí les queda la invitación de Dani a visitar el Museo de Amigos de Sion en Jerusalén, que creo que es a veces un tema que pasa desapercibido en los viajes, y es importante conocerlo y rendirle tributo a esa gente tan importante que nos dio la mano en momentos de necesidad. Y bueno, todos pueden participar, no están en mudo, así que si quieren saludar, hacer preguntas, comentarios, este es el momento.
Si están... Muy bien, ¿alguna pregunta? Dani, yo quiero saber si Lorna, la esposa del susodicho, conoció o trabajó directamente con Jaime Perry en Niemi North, o no alcanzaron a hacer, a llegar a la misma época. Muy buena pregunta. ¿Y vio Peñuela? Si me acuerdo bien, creo que Jaime Perry sí hizo referencia de ella, creo que la conoció en sus años de edad, pero sigo en contacto con Jaime Perry y con su familia, entonces sí voy a preguntar, eso sí sería. Acabo de descubrir un artículo que salió en esa época que dice Lorna Wingate, Christian woman of valor in Israel's time of need. Entonces voy a investigar con mucho gusto y yo les aviso. Pero Muchas sí, gracias. Con gusto. Gracias, de verdad, muy, muy interesante. Gracias de verdad por todo. Gracias, Jackie. Gracias, Dani. Claro que otro tema sería todas las aventuras de esos 33 chicos de 16 años en Israel durante esos 4 meses. Eso por lo menos a una hora podríamos gozarnos. Algunas cosas podríamos contar, otras cosas tal vez no, pero eso sería espectacular. Claro yo hago un stand-up comedy de eso más adelante. Eso. El viernes voy a subir una nota breve en la página de Facebook de Valija de Apócrifos reseñando el blog de Danny Ball. Danny Ball Went to School, donde tiene una recopilación de esas historias y otras también más serias. Cuando Dani me copió ese link en su momento, hace que puede ser 6 meses, para la época de Limud, creo que fue, quizá en 2 sentadas me devoré todas las historias, o por lo menos todas las historias que había subido hasta ese momento. Entonces les recomiendo a todos que estén pendientes del link al blog de Dani y además a la información pertinente a la fundación que maneja él para bonitas causas sociales. Muchas gracias, Jack. Un placer, un gozo estar con todos ustedes. Dani. Con gusto. Hola. Muchas gracias a los dos por tan buena charla. Excelente. Con gusto. Dani nos va a invitar a todos los asistentes a pancakes una vez podamos. ¿Sí o no? Buena. Son los mejores pancakes que hay en la ciudad. Me consta. O fuera de la pancakes. Porque estamos en Chía. Henry. Queremos pancakes, Bully. Andrés, estás invitado con Henry. Andrés tiene ventaja de que el Home Turf Advantage, él es casi vecino de Yerbabuena. Apenas abran, vamos. Apenas podamos ir, vamos. Ya abrimos protocolos, entonces me avisas. Así es. Excelente. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Dani. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos. Dani. Qué interesante tu pregunta. No hablamos de bully, entonces. Buenas noches para todos. Bully. Thank you. Thank you, León Cami. León. Es otra historia del CCH, León Cami. Welcome. León debe un artículo para la valija. Ahí Sí, ya lo tengo casi listo. Me parece muy bien. Mande la foto también para hacerse publicidad. Bueno, listo. Bueno, a todos feliz noche y muchísimas Feliz noche, gracias. Buenas noches, gracias a Que todos. vuelven. Gracias a todos, que estén muy bien, feliz noche, bendiciones. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.
Jaime Chao. Bolovitz. Chao, chao. Bye. Jaime. Jaime Bolovitz está Chao, invitado. Dani. Hola. Chao. Hola. Chao. Bye. Y Ana Bye, bye. María, saludos. Bye. Bye, bye. Dani, bye. Bye, bye. Bye. Ah, Sandra. Hola. Voy a comer pancake. Ok. Muy bien. Y León Cami está aprendiendo a hacer pancakes en chocolate chip. Entonces vamos a hacer una pancake especial con chocolate chips. Excelente. Muy bien. Bueno, Jackie, muchas gracias. Muchísimas gracias. Con gusto, fue rico. Dios mediante, dentro de 2 semanas repetimos, Dani. Listo. Voy a empezar a trabajar. Muy bien, muchísimas Ok. gracias. Y feliz noche a todos. No vi a Livio hoy. ¿Livio entró? No, el que me llamó, si vieron que me levanté par veces a contestar una llamada, fue el rabino Goldschmidt. Ah, yo lo invité. Sí, y estaba tratando de conectarse y por alguna curiosa razón no pudo conectarse, ni él y la otra persona que me escribió que no pudo conectarse, no sé por qué, fue Vicky Estrella. Ah, ok. Sí. Claro, Curioso, listo. no pudieron. El Rav yo invité, entonces le puedo mandar el PowerPoint o él puede escuchar una vez que lo tengas en la Sí, página. yo mañana seguramente tendré día complicado, pero el miércoles edito el video y lo subo al blog y a la página de Facebook. Y le Y de comparto. pronto me ayudas para saber si las fotos que puse son legales o no. Pues le doy una pista, Dani. Sí. Si la foto de la esposa tiene unos sellos en diagonal, Ah, no. ok. Listo, pero parece que ellos son cristianos sionistas, entonces voy a escribirles para conseguir permiso. Vale. Vale. Good, Feliz good. noche. Gracias. Thank you. Take care. Bye, bye.